Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server y en esta ocasión lo que vamos a ver son en qué consisten las tablas y qué son los registros, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito los fundamentos de la base de datos y para empezar a saber qué es una tabla pues es primordial, ¿no? Aquí estamos en la documentación oficial de Microsoft y nos cuenta que las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. Si habéis trabajado con Excel o habéis trabajado con la versión gratuita que guarda los archivos en ODS, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, OpenOffice, pues podríamos asemejarlo a eso, ¿no? A una hoja de Excel en la que están organizados los datos por filas y columnas, ¿no? Cada fila lo podríamos asimilar con un registro de una tabla de base de datos. Bueno, aquí nos lo ponen, cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro, ¿no? Una manera fácil de visualizarlo, si nunca habéis visto una tabla de SQL, pues sería esto, ¿no? Pensar que tenemos una hoja de Excel con columnas y filas y cada fila es un registro y cada columna, pues en base de datos en SQL sería también una columna, ¿no? Con un tipo de dato. Que los tipos de datos existentes en SQL los vamos a ver también en el siguiente vídeo. Luego vienen datos aquí todavía más técnicos. Os dejaré el enlace como siempre en la documentación asociada a cada clase, por si queréis aquí ampliar un poco más la información y entrar en más detalle e ir adelantando cosas que veremos a lo largo del curso, porque por ejemplo aquí nos habla de tablas temporales, que será algo que veamos a lo largo del curso, ¿no? Donde quizá en algún momento nos haga falta crear alguna tabla temporal en algún procedimiento almacenado, pues para recoger los datos, hacer algún tipo de operación con ellos que no podamos realizar en la tabla, digamos, real, y luego borrar esa tabla, ¿no? Esto ya lo veremos más adelante. En fin, como digo, si queréis ampliar un poquito más la información, adelantaros un poco a lo que vamos a ir viendo durante el curso, pues podéis leeros este enlace al completo, ¿no? Este enlace que os voy a dejar como recurso del curso. Ahora vamos a nuestro entorno de trabajo, el Management Studio, y como recordáis del vídeo anterior, pues ya tenía aquí algunas bases de datos creadas. Más adelante crearemos nuestra propia base de datos en función a un problema que plantearemos. En función a ese problema, pues crearemos nuestra propia estructura de base de datos con nuestras propias tablas, con nuestros propios procedimientos almacenados, bueno, con todo lo necesario para tener la base para poder pues guardar la información del problema que planteemos, ¿no? Pero de momento, para ver qué es una tabla en SQL, pues vamos a tirar de una de las bases de datos que teníamos por aquí hechas. Recordar que dentro de una instancia puede haber n bases de datos. Esta es la instancia, estas son las bases de datos. Tenemos en nuestro caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bases de datos. Y dentro de las bases de datos pues tenemos los diagramas de base de datos y las tablas. En este caso vamos a ver las tablas. Por ejemplo, vamos a ver la tabla cliente. La tabla cliente, si desplegamos aquí, nos pone las columnas y nos pone también las keys, las restricciones, los triggers, pero esto lo veremos más adelante. De momento, si damos botón derecho Select Top, pues lo que hace es que nos devuelve los registros que tiene esta tabla. Bueno, lo he puesto esto súper grande para que veamos los scripts. Quizá me he pasado. En los siguientes vídeos pues ajustaré un poquito el tamaño de esto. Lo he puesto a 20 puntos para no tener que andar haciendo zoom y a lo mejor me he pasado. El caso es que esto que veis aquí, que sí que sale más pequeñito, lo mismo me entretengo en ajustar para que salga esto también un poco más grande y no tener que andar haciendo zoom a lo largo durante el curso. Esto correspondería con los registros de esta tabla. Tenemos un registro que tiene por un lado pues el ID de cliente, por otro el código, por otro el nombre, por otro el apellido, por otro la dirección y por otro el teléfono. Esto sería similar a un registro, una fila en una hoja de Excel, y esto pues serían las columnas de esa hoja de Excel, para que os hagáis una idea, ¿no? En este caso, si tuviéramos una hoja de Excel, pues tendríamos en las columnas el ID de cliente, el código, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Y esto lo podemos ver aquí también. Aquí además nos indica que la columna es de tipo entero. En el siguiente vídeo vamos a ver los tipos de datos y lo que representa cada uno, pero en este tomarlo como un adelanto, ¿no? Estos son de tipo varchar. El tipo varchar son cadenas de texto, es similar al string en César, se utiliza para guardar cadenas de texto. Tenemos otra columna que es el nombre, otra columna que es apellido, otra columna que es dirección y otra columna que es teléfono. En esto consiste esta tabla. Tiene 6 columnas, la ID de cliente, el código, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono, y pues tiene n registros. Además, aquí en SQL podemos hacer lo siguiente: le podemos ir a dar con el botón derecho, diseño, y podemos diseñar nuestra propia tabla con nuestras propias columnas. Esto, como digo, cuando definamos nuestra base de datos lo vamos a ir viendo tranquilamente, pero si aquí añadimos una columna, le ponemos por ejemplo XXX y le ponemos el tipo de datos varchar, vais a ver
y vamos a decirle que permita nulos, vais a ver que si guardamos, cerramos esto y aquí refrescamos, vais a ver que aparece una columna nueva que se llama XXX Backchart. Si le damos aquí, pues aparece, ¿no? Es como si añadiéramos una columna más a nuestra hoja de Excel, en este caso sin valores. Vamos a quitarla, vamos a borrar esta columna, vamos de nuevo al modo diseño y le damos a suprimir. Y en este caso guardamos los cambios, aquí botón guardar y bueno, si refrescamos aquí vais a ver pues que desaparece esta columna y tenemos ya la tabla tal cual como estaba antes. Si queréis una imagen todavía más visual de la tabla, podemos ir al esquema que tenemos aquí. Más adelante aprenderemos cómo crear esquemas y vemos que la tabla cliente se puede representar de esta manera, con el ID de cliente, con el código, con el nombre, con el apellido, con la dirección y con el teléfono. Esto sería pues una tabla en SQL. Más adelante veremos cómo añadir relaciones entre las diferentes tablas, cómo poder relacionar esta tabla por ejemplo con esta otra, y al final pues la idea es que vamos a presentar un problema y en función a los datos que nos sea necesario guardar, pues definir nuestra arquitectura de base de datos con n tablas para poder resolver el problema de la manera más óptima posible, ¿no? En principio el concepto de tabla pues es muy similar, ¿no? Si nunca habéis visto SQL, quedaros con que es parecido a una hoja de Excel, ¿no? Que cada tabla pues podría ser una hoja de Excel. La ventaja aquí es que podemos luego interrelacionar n tablas, en fin, podemos hacer una serie de cosas. Y el registro, más adelante el registro sería correspondiente, el registro que en Excel sería una fila, pues aquí sería un registro, ¿no? Podemos insertar un registro si queremos ahora mismo, ¿no? Más adelante aprenderemos a hacerlo con sentencias SQL, pero si le damos aquí al botón derecho Edit Top 200 Rows, nos va a permitir insertar un registro manualmente. Para seguir el orden que tenemos aquí le vamos a poner 003. Aquí no hace falta insertar ningún valor porque lo tengo definido como identity, es decir, cada vez que se haga un insert en la tabla se va a autoincrementar ese valor del campo. Cada vez que se haga un insert o un intento de inserción, este valor que está aquí como null se autoincrementa. Más adelante, cuando veamos pues, los conceptos de restricciones, veremos cómo definir un campo como identity, ¿no? Cuando empecemos a crear nuestra base de datos, pues esto lo veremos. Pero bueno, por el momento, por ir viendo algunos conceptos que veremos más adelante, pues tampoco creo que pase nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, si guardamos como Pepito, de apellido Pérez, de dirección, pues calle sin nombre mismamente, y el teléfono, pues ponemos por aquí este teléfono mismo. Y en el momento que guardemos hacia abajo, pues el registro ya estará guardado. Si volvemos aquí a hacer la operación select sobre una tabla, pues simplemente nos devuelve los registros que hay en esa tabla. Si os das cuenta aquí, en esta operación select, me está anteponiendo delante el nombre de la base de datos y aquí el nombre del cliente. Si hacemos esto, si quitamos esto y borramos los corchetes me los ha agregado porque he agregado la sentencia desde aquí, ¿no? Y entonces los agrega automáticamente. Si hacemos esto, veis que nos devuelve los registros exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos operando en la base de datos prueba curso. Si hacemos lo siguiente, nos vamos a otra base de datos y hacemos esto, nos devuelve error. ¿Por qué? Pues porque este objeto no existe. Si ahora hacemos lo siguiente, aunque estemos diciendo que estamos trabajando en esta base de datos, le decimos que anteponga el nombre, pues sí que nos va a devolver los registros. No sé si me estáis entendiendo. La idea es que aunque estemos diciéndole que estamos trabajando en esta base de datos, si anteponemos el nombre de la base de datos a la que queremos acceder y el nombre de la tabla a la que queremos acceder, pues nos va a dejar operar sobre ella, siempre y cuando que el usuario con el que estemos conectados a nuestro SQL tenga permisos para trabajar en las dos bases de datos. Bueno, esto es una nota que se me ha ocurrido a la vez que iba contando lo que son las tablas. Quizá me estoy adelantando un poco, pero bueno, creo que no viene mal, como digo, ir adelantando algunos conceptos. Y como veis, pues ha insertado el nuevo registro. ¿Qué os parece a lo mejor llamativo? Pues que lo ha insertado con el ID en la primera columna que pone 8. Como digo, este campo no lo insertamos nosotros manualmente, sino que se autoincrementa en cada operación. Intentamos insertar otro cliente, por ejemplo, vamos aquí, veis que tiene el ID cliente 8. Si intentamos insertar otro cliente y alguno de los campos pues lo ponemos a propósito mal, por ejemplo en el campo código,
pues ponemos... Bueno, es complicado ponerlo a propósito mal, ¿no? Porque todos los campos en este caso son varchar, con lo cual nos permiten cualquier valor, ¿no? Si a un campo que tiene como límite 50 caracteres le intentamos insertar más de 50 caracteres, como pues creo que ya me habré pasado, intentamos hacer el insert de esto, nos salta un error. ¿Por qué? Porque me he pasado con los registros. Ahora deshacemos esto y insertamos uno como debe ser, pues nos va a insertar en el ID cliente el valor 9. ¿Por qué? Porque en cada intento de inserción él va autoincrementando el campo identidad, que es el que tenemos definido como clave primaria en esta base de datos. Todo esto, como digo, lo vamos a ir viendo en los siguientes vídeos más adelante, ¿no? Y veis, bueno, pues me ha insertado el registro 9. El anterior, pues me ha insertado, como veis, el registro 10. El anterior intento que nos ha dado error era el registro 9, en este caso este es el registro 10. Bueno, os cuento esto por si os ha llamado la atención, que aunque hemos insertado estos valores a mano, pues nos haya metido aquí el valor anteriormente 8, bueno, y ahora sí con el valor 8 porque el registro que hemos intentado crear pues lo he vuelto a borrar. Así que bueno, pues el concepto de tabla creo que es bastante sencillo, ¿no? Quedaros con que es similar a una hoja de Excel donde cada columna representa un valor de los que se va a almacenar en la base de datos y cada registro pues es similar a una fila de una hoja de Excel, ¿no? Con esto yo creo que más o menos el concepto de tabla lo deberíais tener en mente. Lo que os he contado de identidad pues lo veremos más adelante, cómo insertar registros sin necesidad de tener que abrir la tabla aquí con el botón derecho, pues también lo iremos viendo más adelante. Más adelante veremos cómo crear nuestra propia base de datos y cómo crear nuestras tablas, pero eso será en los siguientes vídeos. De momento pues me quedo conforme con que os haya quedado claro en qué consiste el concepto de tabla. Quedaros que es un objeto que cuelga de la base de datos que nos va a permitir almacenar información en base a unas columnas que tengamos predefinidas previamente y en base a unos tipos de datos que definirán las columnas. En el siguiente vídeo vamos a ver los diferentes tipos de datos existentes que podemos almacenar en columnas, ¿no? Como habéis visto aquí, pues ya os habréis imaginado que podemos almacenar enteros y podemos almacenar cadenas de texto, podemos almacenar también valores nulos, en fin, una serie de valores que vamos a ver en el siguiente vídeo en qué consisten, cuáles son y cómo se pueden almacenar. Así que bueno, poquito a poco espero que vayamos entendiendo pues cómo poder formar una tabla de nuestra base de datos y cómo definir los campos de la mejor manera o de la manera que más nos convenga para poder almacenar los valores que nos permitan resolver el problema que se nos presente, ¿no? Imaginaros una empresa que tiene clientes, que tiene que hacer pedidos a proveedores, que tiene que almacenar pues el stock de unidades que quiere vender. Pues todo esto lo vamos a poder definir en una base de datos que creemos en función a un problema que planteemos. Pero esto será en el siguiente módulo. En este de momento vamos a ver lo que son las tablas y lo que son los registros, vamos a ver los tipos de datos existentes, vamos a conocer un poquito más TransASQL. TransASQL pues no es nada más que la sintaxis que vamos a necesitar para operar con nuestra base de datos. Vamos a ver también lo que son las claves primarias y las claves foráneas y algunos conceptos de normalización. Como digo, ya no me enrollo más, en el siguiente vídeo podemos ver los diferentes tipos de datos que vamos a utilizar en nuestras tablas. Así que nada, por el momento nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.